Bienvenidos a Estación de Reposo, un programa de Ministerios La Voz del Águila, preparado especialmente para edificación y restauración del cuerpo de Cristo. Esperamos que esta palabra sea de aliento para tu vida y cumpla el propósito con la que es enviada a tu corazón. Iniciamos. Muy buenas, queridos amigos, sean bienvenidos nuevamente a Estación de Reposo. Mi nombre es Charlie Bustamante y estamos aquí reunidos para compartir la preciosa palabra del Señor. Hemos estado llevando una serie muy interesante que tiene por nombre Cuando la prueba toca a la puerta. Y estamos en tiempos en donde mucha gente está siendo probada, está siendo, por decirlo así, en lenguaje cristiano evangélico, atacada a los sentimientos y al corazón. En muchas áreas, no necesariamente las emocionales, sino que también financieras, económicas, problemas de familia fuertes, muertes, luto, muchas cosas que nos afectan como ser humano. Pero la verdad es cuál es nuestra decisión y cuál es nuestra postura ante las pruebas. El ser humano actualmente está en el occidente muy acostumbrado a reaccionar negativamente ante una prueba, porque no ve una prueba como una oportunidad, sino que la ve como un estorbo, como una molestia, la ve como un clavo en el talón, una espina que forma una llaga y lastima. No la ve como una oportunidad para ser mejor, no la ve como una oportunidad para la gloria de Dios en el caso de los cristianos, ni siquiera la ve como una oportunidad para crecer y madurar tanto espiritualmente como emocionalmente. Siempre la ve como un inconveniente o como un dolor o como un cataclismo y nunca como una oportunidad. Y ese es un grave problema que tenemos los latinoamericanos y los occidentales, el ver la prueba como un invitado que se mete a la fiesta sin tener tarjeta de invitación y llega a estorbar. Esa es la posición que tenemos ante las pruebas, pero la Biblia nos muestra a nosotros una actitud completamente diferente en los héroes de la fe. Los héroes de la fe nunca veían la prueba como un estorbo, no miraban la prueba como un dolor, un quebranto, un clavo en el talón, sino que miraban la prueba como la puerta que Dios estaba abriendo para manifestar su gloria. Y con esto no quiero decir yo que fueran fríos, ni que no tuvieran corazón como para no poder sentir el quebranto que una prueba puede producir. No, nada que ver. Lo que yo estoy tratando de decir es que a ellos desde niños se les enseñaba que la manera de reaccionar ante una prueba era completamente diferente, era otra forma de pensar. Desde niños se les enseñaba que todo era manejado por Dios y que a Dios no se le escapaba nada de la mano. Y que si Dios permitía o impulsaba algún tipo de cosas que el ser humano le llaman pruebas, era porque Dios tenía un propósito escondido debajo de la manga y al final Dios se iba a glorificar. Por lo tanto, la juventud oriental, la juventud israelita, era enseñada en un sistema de aceptación, pero al mismo tiempo no de aceptación, sino que de glorificación a Dios a través de la prueba. Lo podemos ver en la Biblia en diferentes pasajes. Podemos ver Josué cómo reacciona ante la tierra prometida cuando van a ver y hay gigantes. Podemos ver también cómo reacciona Sadrach, Mesach y Abednego ante el horno de fuego en Babilonia, o cómo reacciona Daniel también en Babilonia, cómo reacciona David ante Goliat. Son reacciones que a nosotros nos parecen
muy fantasiosas, nos parecen extrañas, que personas que venían de un pueblo débil, de un pueblo pequeño, de un pueblo agricultor, reaccionaran de una forma tan tranquila ante la adversidad, como que si algo le diera a ellos la confianza y la soltura para poder estar tranquilos. Y obviamente, cuando somos bien objetivos con la palabra de Dios y cuando podemos nosotros observar detenidamente qué es lo que nos está queriendo dar, el mensaje que nos quiere enseñar, entonces podemos nosotros darnos totalmente cuenta del poder de la manifestación gloriosa de Dios y podemos comenzar a modificar nuestra mente, porque nuestra mente está viciada con mucha emoción, está viciada con una actitud materialista, está viciada con un espíritu de control tan pero tan terrible, que cuando algo se nos sale de las manos, para nosotros es el fin del mundo. La filosofía occidental es una filosofía controladora. Te voy a dar un ejemplo antes de entrar a la palabra de Dios para que te des cuenta de lo que Dios quiere que nosotros dejemos en sus manos. Tú tienes unas cuentas que pagar. Hagamos de caso que tú te has endeudado mensualmente con una cantidad de unos $300. Pero por X o Y razón, todo iba bien, todas las entradas de finanzas eran muy buenas y de pronto el cliente más bueno se te va. Y eso te deja en el aire con algunas deudas. Y es entonces que tú comienzas a ser probado. Como en este momento se te salió completamente de control, se te salió totalmente de las manos, o sea, ya no estás controlando nada de las entradas y salidas, estás en una inseguridad terrible porque no sabes cómo vas a hacer. Es en este momento cuando comienza a generarse en el ser humano la duda y el quebranto, el dolor, la frustración. Pero ¿sabes por qué? Porque no hemos sido enseñados a reaccionar adecuadamente ante la prueba. Hemos sido enseñados a controlar cada uno de los sistemas de nuestra vida. Hemos sido enseñados a que tú tienes que lograr alcanzar ciertas cuestiones y si no las alcanzas, entonces no has tenido éxito. Hemos sido enseñados a mantener un orden controlado de sistemas en nuestra vida. El occidental es sistemático. El occidental no es una persona que pueda tener en su mente una actitud de fe y tranquilidad ante las circunstancias que están apareciendo, que son un cisma en la vida de uno. Sin embargo, el oriental sí, desde chiquito se les enseña a confiar plenamente en Dios. Entonces nosotros tenemos que modificar nuestra forma de pensar. Como diría Pablo, tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, porque nuestra mente está viciada con deseos engañosos. Nuestra mente está mal enseñada. Nuestra mente está mal programada. Hay que hacer un formateo del disco duro. Pero no solo simple y sencillamente formatearlo, sino que implantarle nuevos conocimientos provenientes de la palabra de Dios. Y es precisamente de eso de lo que yo quiero hablar ahora. Quiero hablar de la forma en cómo nosotros tenemos que reaccionar ante las pruebas y las circunstancias. Y tenemos que comenzar a ver qué es lo que Dios está haciendo. Porque si algo vamos a dejar claro en esta serie cuando la cerremos, es que Dios está haciendo algo en tu vida y que lo que te está sucediendo no se le ha salido en ningún momento de control a Dios. Es más, yo me atrevo a decir que no lo ha permitido, sino que está preordenado y prefijado con un propósito para que alcances un escalón más alto
en el sistema de la fe. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En 1 de Pedro 4:12 dice lo siguiente: Amaos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Imagínate la manera tan extraña, pero tan extraña de reaccionar del apóstol Pedro. Un israelita tocado por la gloria de Dios te está diciendo: mira, ¿por qué te extrañas de que te haya venido el fuego de la prueba? O sea, no es algo extraño. Y te está diciendo algo más: gózate. Gózate porque estás padeciendo lo que Cristo padeció. Y es que he ahí un detalle bien fundamental de esta enseñanza. Es que el judío comprende que el camino de la salvación es un camino lleno de pruebas y que el hecho de caminar de la mano de Jesús no implica que todo va a ser de color de rosas. Es que es una muy, pero muy occidental enseñanza del Evangelio, el hecho que te digan que si tú recibes a Jesús como Señor, todo te va a salir bien. Y todo te va a ir de maravilla. Es más, es un método evangelístico. Muchos de nosotros así le hemos predicado a la gente y ¿saben qué hemos hecho? Le hemos mentido. Porque la cruz tiene un precio. La gloria tiene un precio. Y es un precio que se prueba a través del fuego. Y Dios tiene que probar con fuego nuestro corazón. Por lo tanto, nosotros deberíamos de estar enseñados para que cuando la prueba aparece y toca a la puerta, tengamos nosotros la certeza, la convicción de que Dios nos está por promocionar. Porque es a través de la prueba que se alcanzan los grandes éxitos que hacen historia. Bueno, vamos a detenernos a conocer a una persona de la Biblia, a un joven que padeció muchas pruebas, pero que el final de este joven fue glorioso. Y estoy hablando de José. No me voy a detener a contarte toda la historia con la palabra de Dios, te la voy a parafrasear. José fue un joven consentido. Fue el preferido de su padre. Pero era una persona especial y quiero que tú analices muy bien. Fue a José a quien Dios le reveló su propósito. Fue a José a quien Dios escogió para la gran obra que lo tenía preparado. Pero él, en sus emociones juveniles, imprudentemente, comentaba lo que Dios le decía. Y sus hermanos se airaban con él. A tal grado que un día de estos lo trataron de matar, pero uno de ellos evitó que lo mataran y lo vendieron y se fue a Egipto. En Egipto llega él, prospera porque Dios estaba con él y está en la casa del capitán de la guardia del ejército de Egipto. Y de pronto viene su esposa y se le ofrece a José porque quiere tener intimidad sexual con él. Y José se asusta porque va a ofender a Dios y sale corriendo. En el proceso de la huida, esta mujer grita diciendo que José la había violado. Después de eso, es mandado a la cárcel durante muchos años. En la cárcel también prospera y se vuelve una persona, podríamos decir que de cierta autoridad en la cárcel. Estamos viendo que José iba de mal en peor. Para estas alturas es posible que José anduviera rayando un aproximado de los 25 años. Pero primero lo venden sus hermanos. Segundo, termina en un buen lugar en Egipto, viviendo temporalmente bien.
Pero aparece la prueba y termina en la cárcel. En la cárcel, él es de nuevo prosperado, pero obviamente es una cárcel. Nunca estemos pensando que una cárcel egipcia era un lugar como las grandes instituciones de Estados Unidos, electrónicas, ¿verdad? Limpias, ¿cómo se llama? Todo bonito. No, era una cárcel con ratas, con estiércol, con orín, con muertos, o sea, con cuerpos muertos descomponiéndose. Era un lugar espantoso, era un lugar horrible. O sea, no era un hotel ni de una estrella. Era el olor era penetrante, era feo, gente sudada, todos los fluidos espantosos, todo lo que ustedes puedan imaginarse que fuera incómodo a la forma de vida de un ser humano, estaba en una cárcel, sin tomar en cuenta los gritos de desesperación, sin tomar en cuenta el cansancio, gente que por el calor, al ser usado como esclavo en los campamentos egipcios, llegaban a la cárcel y terminaban vomitando. Y no era de que iban a llegar a limpiar la gente, sino que ellos morían en sus propios vómitos, en su propia sangre, se descomponían. No eran tomados como parte de la sociedad, porque habían perdido todos sus derechos. Y el egipcio solamente enterraba a aquellas personas de prestigio. Pero un delincuente lo miraban como una basura y lo dejaban morir y descomponerse en el olvido total, como un castigo ante los dioses de que su conciencia había desaparecido, como juicio a sus hechos. Pero si todo esto tú lo pasas a una cárcel y tú crees que José estaba viviendo súper de lujo en la cárcel y era una persona súper feliz en un ambiente tan inhóspito, estás completamente equivocado. Pero a José se le había dado una imagen de lo que Dios quería hacer con él, un sueño, una visión. A José Dios le había hablado y José había visto el final de sus días, pero no entendía por qué estaba pasando por ahí. Y es entonces que se da la oportunidad de que José revele unos sueños de dos personas que estaban ahí. Y estos sueños se cumplen y uno de ellos vuelve a palacio y José le dice que se acuerde de él cuando esté en palacio. Un año más tarde, si no me equivoco, Faraón tiene un sueño que lo turba y nadie se lo puede responder. Y si no me equivoco en la historia, es el copero el que viene y le dice a Faraón, que había estado en la cárcel, ¿verdad? El copero, que hay un joven en la cárcel que puede revelarle el sueño. Y lo mandan a llamar a José. Y a un aproximado de 40 años, si no estoy haciendo malos cálculos, después de haber pasado un terrible proceso, un espantoso proceso de pruebas, es puesto delante de Faraón y José revela el sueño y le da las estrategias para que no solo Egipto, sino que muchas naciones no padezcan el hambre que viene a esa región. Y es entonces que el faraón le dice algo a José, pensando José que él iba a volver a la cárcel, a pasar sus últimos días ahí. Faraón le dice, ok, está bien, pero ¿sabes qué? Tú vas a desarrollar esta estrategia, porque ¿quién mejor que tú la sabe si no es el que ha entendido esto? Y entonces viene Faraón y en el momento en que él
le dice eso, se quita el anillo y se lo da a José y lo pone por segundo al mando. O sea, José pasó de ser un don nadie a segundo al mando en la nación más poderosa de la tierra. Pero eso pasa a una edad cuando ha atravesado después de años y 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 más años y más años de prueba, de soledad, de escarnio, de rechazo, de sufrimiento, de humillación, de suciedad, años y años y años y años y años creyendo que Dios iba a cumplir su promesa, creyendo que Dios no lo había olvidado, creyendo que Dios todavía estaba a su favor. Y eso a él lo mantuvo vivo. Es probable que tú estés pasando por pruebas terribles. Es probable que tú estés en un sistema de pruebas increíblemente pero oprimente. Es probable que te sientas en el fuego, que la piel se te quema, que los ojos quedan ciegos. Es probable que tú pienses, Dios se olvidó de mí, Dios ya no me ama, Dios no me quiere, Dios me dejó. Probablemente tú estés en estos momentos queriendo encontrar una respuesta a las circunstancias que te están pasando. Mira, velo, observa el contexto de las cosas. Observa claramente el porqué de las cosas. Date cuenta de lo que le estaba pasando a José. Estamos hablando de que José estaba siendo, pero probado en su fe. Quiero que tú te des cuenta que él había visto la gloria, pero él estaba viendo pobreza, miseria, escasez, rechazo, mentira, acusaciones, persecución, humillación. ¿Cuántas veces se habrá dormido queriendo saber qué pasó con su padre? ¿Cuántas veces habrá descansado deseando sentir aquella sábana hecha de oveja, de piel de oveja, con la cual se cubría en las noches heladas? ¿Cuántas veces ha de haber querido sentir los besos de su mamá? ¿Cuántas veces ha de haber querido creer contra esperanza de que lo que había visto no era una idea suya, sino que Dios había hablado? ¿Cuántas veces José tuvo la oportunidad de maldecir al que lo había llamado y entregarse al mundo? ¿Cuántas veces José pudo haber dicho, pero yo que estoy loco, estoy pensando tonterías, el tiempo pasa, me vuelvo viejo, no tengo pisto, estoy en una cárcel, estoy perdido, solo tengo que esperar morir, porque la verdad es que no llegué a ningún lado y soy una basura, porque aquí estoy tirado en la cárcel, me voy a dejar a morir y ¿saben qué? Voy a comenzar a traficar, voy a comenzar a hacer cuestiones porque tengo que vivir, ¿verdad? Tengo que pensar en mí mismo. Y él no se puso en esa actitud, no se puso a hacer tonterías contra Dios, no se puso a traficar. No sé qué podrías haber vendido o compartido en la cárcel. Ahora aquí en las cárceles de hoy se trafica droga, pero no sé si allá existiría algún tipo de droga o algún tipo de bien que él podría, con el cual él podría generar riquezas internas. Pero él no hace nada de eso. Él decide portarse bien, él decide continuar sirviéndole a Dios, a pesar de que todo apuntaba a que Dios lo había abandonado. Él no pierde la fe. Estamos hablando de años, señores, no estamos hablando de una prueba de un año, ni tampoco estamos hablando de deber $1,000, ni de deber $10,000 o no poder pagar la casa. Estamos hablando de un joven que tenía todo, que era el hijo de un poderoso de la tierra, que pasa de ser el hijo de un poderoso a ser esclavo, y después de ser esclavo y bien mantenido, a la cárcel, y está en una de las cárceles de Egipto esperando simple y sencillamente que Dios en algún momento tenga misericordia de él y le quite la vida. Estamos hablando de un
mundo en donde la esperanza se ha perdido completamente, o por lo menos para una persona común y corriente, la esperanza ha quedado totalmente anulada. Y si a eso le agregamos que las cárceles egipcias estaban de forma subterránea, eso significa que ahí estaba él enterrado hasta el día que él muriera. Pero Dios controla todas las cosas. Dios preordena todas las cosas. Dios no permitió, Dios no es alguien que improvisa. Dios no dice, voy a permitir esto y de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas voy a ir yo preparando el alma. No, Él ya había preordenado, Él ya había prefijado y establecido propósitos. Pero el hombre, el ser humano, no es como Dios. El ser humano no tiene la sabiduría de Dios y no tiene el alma de Dios ni el corazón de Dios. Dios tiene que crear perfección en el corazón del hombre para poder cumplir un propósito que no podría ser cumplido si en el corazón del ser humano no estuvieran fijados los principios que Dios quiere que sean fijados para alcanzar el éxito en ese llamado. Y es eso la razón por la cual muchos estamos siendo probados. Ahora tenemos nosotros un mundo muy diferente al de hace 10 años. Inhóspito, duro, fuerte, en donde gente emotiva, aguada y llorona no va a poder en ningún momento sobrellevar el peso de la cruz. Porque la cruz hoy se vuelve más pesada que antes. Estamos al punto de la segunda venida de Jesucristo. Y ahora es cuando los verdaderos héroes de la fe se van a levantar con voz en cuello creyendo en esperanza y contra esperanza. Por eso es que vuelvo a repetir lo que dice la palabra de Dios. No sean sorprendidos cuando se hallen en múltiples pruebas, sino que gócense. Es que gócense. Dios tiene todo bajo control. Y hay un momento, hay un instante en el que Dios va a decir, estás listo. Y va a cambiar instantáneamente tu historia y tu destino. Va a darle vuelta a la tortilla, como decimos en El Salvador, y te va a poner en preeminencia. Pero Él sabe el momento en el que lo va a hacer. Él sabe exactamente el instante en el que va a cambiar tu historia. Él sabe en el momento en el que Él te va a levantar y te va a poner frente al mundo entero. Y en ese momento, cuando Él esté cumpliendo ya su propósito, la gran cuestión en este punto es que tú te vas a gozar de la gloria y de los éxitos, pero el único que se va a glorificar en ese momento es Dios. Tú vas a poder estar recibiendo todos los éxitos, vas a poder estar siendo usado, vas a estar en otra posición anímica, mental, financiera, va a ser completamente diferente, pero ¿quién te va a haber llevado ahí? No vas a poder decir que fuiste tú, sino que Dios. Y es por eso que tú tienes que ver el horizonte y decir, voy a llegar a la cima de la montaña, y gozarte desde ya que vas a estar en la cima de la montaña, pero no ponerte a quejar y decirte, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no tengo pisto? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió el chucho? ¿Por qué se murió la lagartija? ¿Por qué no tengo para andar en un carro? ¿Por qué no puedo pagar la casa? ¿Por qué mi hijo está malcriado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué por acullá? Si la situación está así, la situación es así, el gobierno, el aquí, no hay trabajo, no puedo pagar la cuota de la televisión. O sea, todas esas cosas son tan pero tan ridículas ante la eternidad. Y es que es exactamente el gran problema que nosotros tenemos, que no estamos viendo la eternidad. Nuestra recompensa no está en la tierra, sino que está en la eternidad. Y es eso lo que Dios quiere que nosotros veamos, que comencemos a dejar de ser tan materialistas y comencemos a observar el propósito que Dios tiene con nosotros en esta tierra para que cumplamos el diseño con el cual fuimos enviados. La prueba no es nada más que la preparación para la gloria.
Y es ese el foco que tienes que tener. Si ahorita tú estás pasando circunstancias realmente difíciles, es porque Dios te está acrisolando, es porque Dios te está preparando para un propósito superlativo que fue establecido en la creación, antes de la creación del mundo, perdón, y fue preparado y predestinado para que tú nacieras con ese propósito, en ese tiempo definido, bajo la familia que tú tienes, bajo el nombre que tienes, en esta época, en este país y en estas circunstancias. Dios no se equivocó. Dios preparó todo para cumplir un diseño. Y estas pruebas que has estado pasando no son más que el molde de Dios para prepararte y enviarte a la grandeza. Yo te bendigo y espero conocer de ti. Si tú quieres que te lleguemos a visitar, quieres que oremos por tu familia, que te apoyemos con palabra, con poder, con oración, puedes comunicarte conmigo si estás aquí en El Salvador al 7786-3343. Te lo repito, 7786-3343. O si no, si estás fuera del país, a lavozdeláguila.sv@gmail.com. Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Solamente déjate llevar por el río de Dios. Bendiciones. Gracias por haber asistido a Estación de Reposo. Esperamos que Dios haya edificado tu vida con su palabra, proveyendo restauración a tu alma. Esperamos contar con tu participación en los próximos programas.